a nacer, recibe con agrado a nuestra compañera Jenny Luna para compartir sobre el tema principios espirituales de las 12 tradiciones. Adelante, compañera. Te escuchamos con mucho respeto y atención y muchísimas gracias por hacer la unidad. Muchísimas gracias, Citlal, muchísimas gracias, Eo. Eh, Buenas noches a todos y a todas. Soy Jenny Luna, soy comera compulsiva y esta noche me siento realmente, yo diría que afortunada de haber sido convocada para este compartimiento, que es un compartimiento raro. O sea, yo realmente mm, quiero compartirles mi experiencia y, y mi experiencia es tan, ¿qué puedo decir? Es tan Es que quisiera, no quiero decir basta, porque suena prepotente, suena egocéntrico, pero a veces yo no quisiera haber tenido tantas experiencias como he tenido, porque hemos de entender que las experiencias que vamos acumulando y sobre todo cuando hablamos de recuperación, tienden a ser dolorosas, tienden a ser movilizadoras, pero dentro de todo también, si sabemos capitalizar lo que nos trae estas experiencias, tienden a ser sumamente educativas. Entonces, pues yo me di a la tarea, le agradezco a la mesa de servicio, a Miriam Cortesano, que también ella me dijo muy específicamente lo que se quería, hablar de las tradiciones, y yo le manifesté que para mí las tradiciones es algo que respeto muchísimo. No quiere decir que las cumplo, quiere decir que las respeto. Eh, las respeto desde donde vienen, las respeto desde lo que significan, desde lo que me invitan a hacer. Pero incluso yo le dije, hablar de ellas puede ser denso. En un compartimiento, hablar de las 12 tradiciones puede ser denso, quizá dos, pero aún en dos compartimientos es denso. Entonces yo le proponía, hablemos de los principios espirituales, porque los principios espirituales que sustentan a las tradiciones son más sencillos de comprender que a veces el texto, al menos para mí lo fue. Y pues entonces en esto quedamos. Son dos compartimientos en los que yo les voy a compartir mi experiencia, mi entender sobre cada uno de estos principios y por qué surgen. Para esto, primero quiero hacer una breve lectura de lo que Bill W. dijo una vez sobre la base de las tradiciones. Y allí si me ayudas, Citlal, con la siguiente diapo, que nos dice lo siguiente. Primero ahí voy a concentrarme, a leer un poquito lento, porque la redacción es de sus tiempos. La redacción, la forma de escribir de Bill era de sus tiempos, no de los nuestros. Entonces hay que concentrarse un poco. Pues la cuestión es de cuando a él se le pregunta sobre las tradiciones, él dice, prácticamente cualquier doble A puede decirte cuáles son nuestros problemas grupales. Básicamente tienen que ver con nuestras relaciones, tanto entre nosotros mismos como con el mundo en que vivimos. Estas abarcan la relación del miembro de doble A con su grupo, la relación de su grupo con la totalidad de Alcohólicos Anónimos y la posición de Alcohólicos Anónimos en ese mar agitado que llamamos sociedad moderna, donde la humanidad entera naufragará o encontrará refugio. Es sobremanera relevante el problema de nuestra estructura básica y nuestras actitudes hacia las cuestiones siempre difíciles que suponen el liderazgo, el dinero y la autoridad. El futuro bien podría depender de la forma en que percibimos y reaccionamos ante temas controversiales y de cómo concebimos nuestras relaciones públicas. Es casi seguro que nuestro destino dependerá de lo que decidamos hacer en el presente para afrontar estas cuestiones tan peligrosas. Y termina diciendo, sin embargo, la unidad de doble A no puede preservarse a sí misma mecánicamente. Siempre tendremos que esforzarnos por conservarla, como con nuestra propia recuperación. Para esto, sin duda, necesitamos también ser sinceros, humildes, comprensivos, abnegados y sobre todo, velar por ella,
Por lo tanto, quienes llevamos más tiempo en AA, les suplicamos a ustedes, la nueva generación, que ponderen cuidadosamente la experiencia que hemos acumulado al tratar de colaborar y convivir todos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me habla de AA? ¿Por qué me habla de Bill W? Porque todos, el resto de las hermandades de 12 pasos, si hay algo que adherimos particularmente, y en el caso del grupo Volver a Nacer, es las tradiciones. Porque las tradiciones es lo que en el fondo diferencia a una hermandad, a una agrupación, de un club de, llámese de dietas, llámese de, ya no, de abstinentes al juego, de abstinentes al alcohol, a las drogas, abstinencia, de dejar de hacer una acción, pero de recuperarnos, en realidad son las tradiciones las que nos sostienen esa recuperación. Yo puedo ya bajar de peso, puedo alcanzar unos números X allí, pero si yo no aprendo a relacionarme con los que me rodean, entonces no podemos decir cuánto durará ese peso o esas medidas o lo que sea que yo ande buscando, pero no se va a poder sostener en el tiempo, porque a la primera de cambio, cuando alguien me hace una mala cara, cuando alguien me responde mal, cuando alguien no hace lo que yo quiero, vuelvo a sentir ese deseo imperioso de consumir algo para sentirme un poquito mejor. Entonces, ya Bill W nos decía, por favor, ustedes los que vienen, nos está hablando a nosotros, por favor, ponderen cuidadosamente la experiencia, porque lo más importante para poder sostenernos es aprender a colaborar y convivir todos. Por ahí dicen que las tradiciones son producto del dolor, y no solo de Alcohólicos Anónimos, porque de hecho, Alcohólicos Anónimos rescata lo mejor de dos agrupaciones previas, de dos hermandades previas, una que se llamaba los Washingtonianos y otra que se llamaba el Grupo Oxford. De hecho, Bill W. y su esposa pertenecían al grupo, a los grupos Oxford, que eran más bien como religiosos. Pero cuando Bill W. dice, no, es que nosotros necesitamos aperturarnos a gente que no comulgue con nada, inclusive que sean ateos, y entonces ya el grupo Oxford dijo, no, fuera, sáquese de aquí. Y los washingtonianos, por su parte, ellos decían, no, pero es que nosotros tenemos que cambiar las leyes y que ya no se venda alcohol y que la gente, el alcohol tenga y sea solo para mayores de 18. Bueno, ya eso sí es, pero y solo para aquellas personas que demuestren que con un carnet que pueden, o sea, ellos se fueron como metiendo en política. E incluso después se metieron en el tema de la esclavitud, de que no a la esclavitud y no sé qué, entonces eso los consumió. Entonces, las tradiciones vienen a responder a una herencia de estas dos agrupaciones previas y los errores que esas dos agrupaciones habían cometido. De manera que Bill W. y el doctor Bow dicen, no queremos naufragar como naufragaron esas dos otras organizaciones muy respetables, y que salvaron muchas vidas, pero a su vez murieron colapsadas por no entender la importancia de las tradiciones. Entonces, arranquemos por ahí. Podemos querer, ay, sí, yo quiero adelgazar, yo quiero tener mi comida abstinente, yo quiero aquí, yo quiero allá. Pero si yo no sé vivir entre mis iguales o mis diferentes, sobre todo, a la primera de cambio o a la segunda o a la tercera voy a volver a consumir. Si no es comida, es alcohol, si no es alcohol, es drogas, ya buscaré yo cómo drogarme para tranquilizar el desespero de no saber vivir en un mundo lleno de personas, algunas parecidas, pero la mayoría diferentes a mí. Entonces, sobre ese orden de ideas, hoy vamos a hablar sobre los 6 primeros principios espirituales que nos orientan. Y el primero, cómo no, podría ser de otra manera, es, bueno, no, todavía no el primero, pero bueno, dale, porfis, sí, claro. Aquí yo puse como un corazoncito, porque entonces ustedes me pueden decir, oigan, pero ¿qué son esos principios espirituales? ¿De qué se trata esa vaina? Entonces, palabras un poco rimbombantes, pero en general vamos a decir, son guías éticas y emocionales, perdón, guías éticas y emocionales. No solo es el deber ser, sino el cómo atender
elementos emocionales que surgen en el tema de las relaciones y que sostienen esa transformación personal que andamos buscando, pero también la cohesión grupal, que es la unión, y el servicio desinteresado. Muchos dicen que son el corazón del proceso de recuperación. Muchas veces nosotros creemos que son los pasos. No, los pasos son muy, son necesarios para alcanzar una abstinencia. Pero para sostener una abstinencia, el corazón son las tradiciones. Entonces, aquí vamos a empezar a decir, hey, pero tal vez a mí la abstinencia ya la logré, pero me está costando mucho sostenerla. ¿Por qué será? Ok, pues es un tema de tradiciones. Entonces, en el caso de las 12 tradiciones, estos principios espirituales precisamente lo que buscan es alcanzar una humildad colectiva. Es muy difícil el tema de la humildad. La inclusión incondicional, aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos de manera incondicional, el anonimato, la autonomía y el servicio como una expresión espiritual. Entonces aquí ya vamos viendo dónde nos va encasillando este tema. Ahora, el pedido concreto fue, para mí, no me hables solo de de esas tradiciones en el grupo, sino que el enfoque que hoy quiero traerles, pero que también yo les agradezco a ustedes, vayan haciéndose en su mente estas preguntas porque vamos a trabajar como un poquito con base en preguntas para poder orientar mejor esta plática. Em, Imagínenla en sus casas, en sus trabajos, en el grupo también, porque aplica exactamente igual. Los problemas que yo tenga aquí probablemente son similares a los que tengo afuera. Y si no tengo problemas aquí y veo que afuera tampoco, realmente es que yo no me quiero, o sea, me hago un huevito y no me muevo para ningún lado para no tener problemas, pero así tampoco se puede vivir. Entonces, pues vamos haciendo esa mezcla y vamos compartiendo sobre este norte, en el sentido de que no solo estamos hablando de la agrupación, sino que estamos hablando de que estas tradiciones, estos principios espirituales ocultos en las tradiciones, son muy, muy, muy útiles en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora sí, ¿cuál va a ser ese primer principio espiritual del que hacemos referencia en esta conversación de hoy? Pues a la unidad. Ese es el primer principio espiritual del que nos habla el, las tradiciones. Y si ya ahora sí venimos y leemos la tradición nos dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia, la recuperación personal depende de la unidad de OA. Muchas veces yo leo eso y no entiendo nada, pero ahora sí me dicen unidad. Entonces, pasemos a la siguiente diapo, por Citlal, porque aquí yo puse una serie de preguntas que yo me hago a mí. Yo me hago a mí, yo pretendo responder brevemente porque son muchas preguntas, pero dice, puedo identificar algunos comportamientos que favorecen mi aislamiento. ¿Y por qué hablar de aislamiento si lo que quiero hablar es de unidad? Pues precisamente porque mi aislamiento es el opuesto a lo que se me está pidiendo que yo desarrolle. Cuando yo, ay, no, 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 no voy a hablar para no meterme en problemas, ay, no, no, aquellos están peleando, pero yo mejor me quedo aquí hecha un puño, ay, no, 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 bueno, yo la verdad mejor ni salgo porque ya estoy harta de toda la gente ridícula que solo estupideces habla. Entonces yo estoy aislándome. O el mundo es un lugar de peligro y de horror, y los narcos y los ladrones y el terremoto. Entonces ya yo misma me voy aislando. Entonces, ¿con quién hago unidad? Pues conmigo, porque ni siquiera al poder superior le quiero hablar en esos momentos. Entonces, realmente esa unidad no me sirve. ¿Por qué? Porque a la que pongo un pie afuera para sacar la basura, veo a la vecina que sale también a sacar la basura y me hace así, yo ahí ya no quiero saludar a nadie. Y entonces ya yo me empiezo y la vecina se me viene encima y me quiere hablar del otro vecino y yo ya no sé, ya colapsé, porque no sé hacer la unidad. Me encanta el aislamiento y la siguiente pregunta, ¿me siento cómoda o cómodo en aislamiento? Yo, personalmente, sumamente cómoda. Sumamente cómoda hasta que me doy cuenta de que, o sea, así como quien dice en francés, ya la cagué
porque entonces ya no soporto ni siquiera oír la voz de las personas, ya digo, ay, ya, ya, cállense, 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 ya, qué pereza, o ay, ay, ya viene aquel a hablar, quién sabe qué. Entonces ya me doy cuenta que me pasé. O puedo estar en un lugar y oigo a todo el mundo como mover la boca, pero no estoy entendiendo ni poniendo atención ni me interesa realmente lo que los demás están diciendo. Entonces, eso es opuesto a la unidad. Yo no estoy dejándome permear por, por la escucha que hago del otro. Y esto no lo hacemos, no lo hacemos de gratis, no, no es que somos unas malas personas que de pronto se nos ocurrió ser así, es que el aislamiento de nuestra condición, de nuestra enfermedad, nace producto de traumas. Yo aprendí que era muy peligroso estar abierta a la vida, confiar en las personas, confiar en mis padres. Yo aprendí eso y ahora tengo que desaprenderlo y decir, Jenny, ábrete, confía. No te van a matar porque te digan una palabra o te hagan una cara que no te guste, pero tú practícalo. Es la práctica de esa unidad. Cada cuánto percibo o expreso que la otra persona lo está haciendo mal. Eso también es algo que nos mencionan que es opuesto a la unidad, porque el otro hace las cosas a como bien puede o mal puede. Pero si yo me pongo como una corona, como si fuera la dueña del universo y que juzgo y digo, es que lo está haciendo mal porque lo está haciendo mal, porque lo está haciendo mal, y me emperro y me siento ahí, ¿cuál unidad voy a poder hacer? Y no me estoy refiriendo solo al grupo, ¿verdad? Me refiero a los vecinos, a los amigos, a la esposa, al novio, a la novia, al esposo, a los hijos, o sea, a mi madre, bueno, eso ya, o sea, en general, a todo ser humano. En el momento en que yo me pongo en una posición en que la otra persona lo está haciendo mal, ya estoy afectando la posible unidad que pudiese haber con esa persona. Reconozco las necesidades de mi grupo, de mi familia y y de mi trabajo, las reconozco. Yo sé qué es lo que se necesita, qué es lo que se me pide que haga y para qué. Y a veces yo llego y digo, no, no, a mí lo que me toca es esto y a mí me importan tres pimientos, el que sigue y me importan tres pimientos de dónde viene lo que me están dando para que yo haga lo mío. A mí me importa lo mío. Eso no es unidad. Es toda un reto lo que se plantea en este principio espiritual. Reconozco cuando estoy poniendo mis necesidades por encima de las de mi grupo, mi familia y mi trabajo. Es bien interesante porque en esto Bill W decía, lo primero es el grupo y no muy lejos el individuo. Ojo, porque tampoco nos quedemos, ay no, yo ahora sí me rasgo las vestiduras por el grupo, por mi familia y a mí que me parta un rayo. No. Primero esa agrupación, porque con esa agrupación yo hago la unidad y creo grandes cosas. Soy parte de la creación de grandes cosas, pero no muy detrás debe ir el individuo, porque si no, pues entonces tampoco sería un despropósito, ¿verdad? Puedo ver cómo el principio de unidad me lleva a reprimir mis primeros impulsos. Y esto para mí fue importante plasmarlo, porque mi primer impulso siempre es hacia el aislamiento. Mi deseo inicial, y por eso esta enfermedad yo la reconozco más como una condición, como algo incurable para mí, es que lo primero que yo quiero hacer es lo opuesto a la unidad. Así que es un reto para mí aprender a no compulsarme hacia hacer o decir lo primero que quiero hacer o decir. Porque lo primero que yo quiero hacer o decir es compulsivo. ¿Por qué? Porque soy una persona compulsiva. Entonces, ¿qué me viene bien a mí? El silencio. Ante lo primero que quiero hacer o decir, lo que me viene bien es el silencio y la inacción. No por mucho tiempo, sino por lo menos unos 5 o 10 minutos. Quédate quieta, mamacita, quédate quieta. Cállate. Cállate porque lo primero que quieres hacer es mandar a todo el mundo al carajo y meterme en mi covacha otra vez, meterme en mi cueva, donde pongo mi música, solo veo mis programas, hago lo que me gusta y que nadie entre. ¿Qué es eso? Aislamiento. No puedo hacer la unidad, me impide hacer la unidad. Entonces, lo primero, no.
mis impulsos, los primeros impulsos tienen que ser poco a poco, eh, eh, pues, disminuidos, pero siempre van a existir. Antónimos, pongo aquí antónimos de la unidad, o sea, los opuestos de la unidad, que son enfrentar y pretender arreglar a otros. O sea, no, aquí en la unidad yo nada más soy una pieza, soy una pieza de un gran rompecabezas que voy a estar arreglando a otros. Uniformidad es un antónimo, es un opuesto de la unidad. No somos iguales. Cada uno en un rompecabezas lo han visto. Cada pieza es totalmente diferente a la otra. Tengo que tratar de sacar las esquinas y los orillas para poder ir acomodando, pero las hacen al propio así. No puedes encontrar una pieza igual a otra en un rompecabezas bien hecho. Entonces, no somos iguales. Pero nos esforzamos, como decía Bill W., es un esfuerzo, no es mecánico, es un esfuerzo por mantenernos unidos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica lo que nos dirán los siguientes principios espirituales. Pues obviamente opuestos también a la unidad son el aislamiento y el bullying. ¿Cómo no? O sea, ya el bullying no deja de ser un pretender arreglar a otros, pero a partir de la burla, del choteo, de la falta de respeto. Y sinónimos, compartir mis puntos de vista cuando llega mi turno, resolver sin destruir, escucha respetuosa, búsqueda de acuerdos comunes, como por ejemplo unanimidad sustancial. Entonces, pues este es un principio en el que me quise quedar un rato porque es el más importante, literal, de todos los principios espirituales detrás de las tradiciones y el más complejo. Ahora sí, ¿cuál es el que sigue? La confianza. Y si nosotros leemos rápidamente la tradición, dice, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios bondadoso que se expresa él mismo en la conciencia de nuestro grupo, nuestros líderes no son más que fieles servidores, no gobiernan. Entonces yo, igual la primera vez que leí esa tradición o las primeras, yo decía, ay, qué montón de cosas, no entiendo lo que quieren decir. Lo que me quieren decir es que yo tengo que aprender a confiar. ¿En qué? Para aprender a confiar, primero tengo que entender la diferencia entre un jefe y un líder. Porque el jefe me al jefe yo lo tengo que obedecer porque está en una estructura, y si no me despiden. O a mis papás les tengo que obedecer, bueno, no sé cómo serán hoy día, pero en mis tiempos yo les tenía que obedecer porque si no me daban leño. Entiendo que ahora ya no dan leño a los niños, entonces, pero en mis tiempos sí. Pero un líder habla y uno lo sigue, o una lideresa habla y uno la sigue porque tiene una magia especial. Generalmente es ejemplo en algo que a mí me interesa. Entonces, yo tiendo a confiar más en los líderes, no en los jefes, sino en los líderes. Otra cosa, pero hay liderazgos de liderazgos, porque hay liderazgos negativos y liderazgos positivos. Yo puedo entender esa diferencia. A veces no. A veces yo simplemente como canto de sirena, escucho a aquella persona que dice lo que coincide con lo que yo pienso. Y eso es algo que yo tengo que aprender a pulir. Y me toca hoy por hoy seguir puliendo para poder confiar en la gente, porque si yo en realidad aprendo a confiar en la gente a partir de confiar en mi propio criterio, si yo me doy cuenta si esta persona es un líder, pero me está diciendo lo que yo quiero oír, no lo que me conviene, eso es algo que yo voy aprendiendo poco a poco. Y en el poder superior, yo confío en que va a traer un sano juicio en toda situación en mi vida. Esa confianza. Necesito tenerla. ¿Por qué razón? Porque hay veces que se toman decisiones en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos o en el grupo que a mí me parece que están fuera de lugar. Pero si yo confío en un poder superior, yo sé que esa decisión es para el bien de todos. Algo traerá de aprendizaje, aunque me parezca patética. Pero si yo no tengo esa confianza, voy a luchar.
voy a pelear, voy a romper la unidad de la que hablamos antes. Y entonces aquí viene, dije, voy a luchar, voy a pelear. Yo percibo las luchas de poder. ¿Cuál es mi postura ante una lucha de poder? Cuando hablo de grupos, yo puedo percibir esas luchas de poder y tengo nuevamente que entender que esas luchas de poder existen, pero el que existan no quiere decir que yo contribuya a ellas. Si yo aprendo a confiar en mi criterio, yo aprendo a decir, puedes estar luchando tú contra tú, pero yo tengo una forma de ver en la que me he preparado, en la que tengo un pensamiento, en la que quiero hablar y no estoy hablando de que no dejen de pelearse. Si ustedes quieren pelearse, sigan peleando, pero yo, mi opinión es esta. Y ahora esperemos la votación en el caso de los grupos. O en el caso de las empresas, pues lo que diga el jefe o el líder, si tenemos suerte. Y en las familias, si tenemos suerte, lo que digan los padres o madres o encargados. Y digo si tenemos suerte porque a veces hay familias en donde los niños toman las decisiones. Entonces, si yo comprendo esas estructuras, estas luchas que existen, las luchas de poder, puedo también definir cuál va a ser mi postura y confiar en mí misma y en esa decisión que eventualmente voy a tomar. Entender la diferencia también entre una estructura de poder y una estructura de servicio es importante para desarrollar una confianza. Hay estructuras que se manejan en ese estira y encoge, pero hay otras estructuras que se manejan son estructuras de servicio porque la persona o personas que están allí guían con el ejemplo, no están persiguiendo algo específico y yo me tengo que ir convirtiendo más en esos seres, no en los que quieren, mírame, mírame, aquí estoy y bótame o no sé, o ponme un like o no sé qué será lo que yo pretendo, porque el poder no necesariamente es dinero, el poder es poder, es dominio y a veces con un dedo para arriba se ejerce ese dominio, pero yo entender esa diferencia entre una estructura de poder y una estructura de servicio y decantarme por la estructura de servicio. Estamos hablando de un principio complejo también, ¿verdad? Y la importancia acá de que para que haya confianza debe haber una conciencia informada, porque cualquier cosa que no sea conciencia informada es compulsión. Simplemente es, mira, me huele bien aquello, voto por esto, pero estás informado. Entonces, ¿cómo puedes confiar en que tu decisión, de que tu voto, de que tu palabra tiene peso si no estás informado? Entonces nos invita a informarnos. También esa relación entre la confianza y la experiencia. Yo tengo mis experiencias y nunca mis experiencias pueden dejarse por detrás o olvidarse o dársele una patada. Yo tengo que llevar mi experiencia siempre adelante. Y también escuchar las experiencias de las personas en quienes confío. Es importante en este tema de la confianza entender la diferencia entre impopularidad y falta de amabilidad. La, la literatura nos habla mucho de que cuando algo se está dando en un grupo social, hablemos de los grupos, pues, pero en general en los grupos sociales, y yo no quiero decir nada para no ser impopular. Porque yo sé que lo que se está diciendo es una burrada, por decir, y yo podría aportar algo un poquito más coherente, pero va a resultar impopular. Entonces, dentro de estos principios espirituales, precisamente el de confianza, me invitan a que yo aprenda poco a poco a diferenciar entre ser impopular por algo que se dice y ser un malcriado. Porque yo puedo decir esas mismas palabras con malcriadez o puedo decirlas con amabilidad. Y entonces no es que no voy a ser impopular, siempre voy a ser tal vez impopular si la situación es. Pero hay muchas personas que piensan, y yo la primera por muchos años, yo pensaba que la mala crianza era una forma de decir la verdad. No, eso es la mala crianza es mala crianza. La impopularidad puede surgir porque yo estoy diciendo algo que, pues, que no gusta, pero la forma es otra cosa.
Entonces, si alguien me dice cosas, si vamos a decir, alguien, no alguien me dice, pero si yo digo las cosas con amabilidad, aunque resulte impopular, será un breve momento. Pero si yo digo las cosas para joder, con mala crianza, con no pensando, no reflexionando el daño que puedo causarle a alguien con esas palabras, entonces yo simplemente soy una falta de amabilidad. Y ya lo que diga después probablemente simplemente sirva para romper la unidad. Hay un tema importante. Y dentro de esto de cuando yo tengo que enfrentarme en lugares en donde hay grupos sociales y hay diversas opiniones, puede ser que lo que finalmente se resuelva no sea lo que yo quería que sucediera. Y hay una pregunta siempre, puta, me siento mal, tengo cólera, ¿por qué ganó esa cochinada? Yo no quería que ganara eso. La pregunta es, ¿eso está mal? La respuesta, en mi experiencia, no. Es normal y sobre todo para una persona compulsiva como yo. Ahora, una cosa es sentirlo y otra cosa es actuarlo. Entonces yo tengo que entender que en ese momento lo más conveniente es que yo me haga a un lado y me ponga a vociferar y a tirar patadas a las latas que me encuentro en la calle por un ratito. Es mi derecho. En mi país le llamamos el derecho al berreo, pero el derecho al berreo se hace en una montaña, en donde yo no haga daño a nadie. Y si quiero llorar, lloro, porque yo soy llorona, entonces llore, mamacita, llore por allá. Y luego regrese. Y eso que se decidió es como que si usted lo hubiera votado, como si usted lo hubiera pedido, como si usted hubiera defendido esa decisión. ¿Por qué? Porque la decisión está tomada. No es por creer solo que el poder superior está presente en todas las decisiones, no es solo por eso, sino porque yo me hago daño y le hago daño a mi propia recuperación si sigo de necia pateando el tarro cada vez que puedo. Entonces, de eso me habla también este principio espiritual. Yo debo aprender a confiar en que la decisión final es una decisión tomada y es buena y es necesaria. Y es tan necesaria, entre más patee yo la lata, más necesaria es porque yo no he sometido el egocentrismo de Jenny a que acepte que no se dio lo que ella quería. Entonces, es bien interesante esto para mí. Y luego el tema de la rotación de servicios. Claro que sí. Y rotación de servicios hablamos aquí, pero también en la casa. Sobre todo en el trabajo es más difícil, pero en la casa y en los grupos, la rotación de servicios es muy importante. Porque así no es siempre aquel es el responsable de esto, tome, usted es eso, usted lo hizo mal, o no confía en usted, o en usted sí confió para esto y en usted no, porque esta persona siempre lo hace bien y aquella persona siempre lo hace mal. No, démosle vuelta, porque esta persona que lo hace bien, probablemente le ponemos otro servicio y lo hace mal. No somos perfectos. Disfrutemos de todas las cosas que hay en la vida y aprendamos que tenemos que confiar en que todos tenemos la capacidad de hacerlo de alguna manera, como cuando hay buena voluntad. No siempre se necesita una persona ahí. El que siempre necesite yo a la misma persona para que lo haga todo es falta de confianza y tiende a erosionar también la unidad porque los otros se sienten menospreciados. Entonces, este principio es bien importante. Pero ¿cuál sigue ahora? ¿Cuál sigue ahora? Identidad. Y entonces, si vemos esa tradición, nos dice, el único requisito para ser miembro de A es el deseo de dejar de comer compulsivamente. Para mí, esta es una de mis tradiciones y mis principios espirituales preferidos, porque precisamente el tema de esa luna de miel que al principio se vive cuando llegamos a los grupos, es precisamente porque yo veo que hay otros como yo. Y qué importante es que siempre yo sienta que hay otros como yo. Y si me permites la siguiente, por Citlal, ¿qué elementos debe considerar aquí?
cuán a menudo olvido que yo soy una comedora compulsiva más. Y cuando digo una comedora compulsiva más, digo un miembro más de mi familia, un miembro más del lugar donde trabajo. No soy ni la última chupada del mango, le decimos aquí, perdón por decir un alimento, ni tampoco soy ahí como el último, no sé, adefesio de la humanidad, la cucaracha o ratón o lo que decía la Paquita del barrio. No, no soy ninguna de esas dos, soy una más. Una más, y tenemos una compañera que ahora que, ay no, yo eso no tengo que decir, pero sí, una más, yo soy una más. ¿Cuán a menudo se me olvida? En esa medida yo estaré, entre más a menudo yo recuerde que soy una más, que no tengo que demostrarle a nadie nada, que no tengo tampoco por qué sentirme superior a nadie más, en la medida en la que yo vaya encontrando esa igualdad, o esa tranquilidad en ese sentido, me estaré sintiendo identificada y estaré cultivando este principio espiritual. Pero también hay otros juicios que puedo llegar a hacer. Cuán a menudo considero que alguien está actuando indebidamente por vivir su enfermedad o su hipersensibilidad o su pobreza o su riqueza o su estudio o su trabajo. Cuán a menudo yo estoy juzgando al otro, en lugar de darme cuenta que estoy metida en una especie de bolsa de gatos con todos los demás y que cada uno hace lo mejor que puede, pero somos iguales, somos gatos. Bueno, no, eso es, no me autopercibo como gato. Somos, somos seres humanos luchándola. Y ya cuando yo entiendo que aquel que viene y se brinca un alto después de que pase el susto, también es un humano que por alguna razón está acongojado, distraído, eh, o tiene que ir al baño. Entonces digo, bueno, por dicha no causó ningún accidente, pero se pasó el alto. Ya, cortémoslo. Da un susto inmediato, pero después, si no causa más mal, dejemos que viva su vida y vivamos nosotros la nuestra, porque somos seres susceptibles a que en algún momento nos pase lo mismo. ¿Cuán a menudo considero que todos vivirían mejor si aplicaran los 12 pasos en sus vidas? Esto se dice mucho. Ay, es que yo estoy ahí con problemas con mi mamá, pero es que mi mamá no tiene programa. Pero es que mi esposo no tiene programa, pero es que mi perro no tiene programa. Sí, o sea que yo soy la que tengo el programa. Entonces, ¿por qué tengo que estar diciendo que el otro no tiene programa? Ahí hay un pequeño detalle. ¿Estoy aplicando yo los principios espirituales? ¿Estoy entendiendo que esa persona está tan enferma como yo? Entonces, en ese punto, yo me cuido ya más de decir, sí, pero tal no tiene programa. A menos que sea, Jenny, baja la cabeza y entiende que no puedes ponerte a discutir con alguien porque esa persona realmente todavía no ha entendido que es igual que tú. Ahora, ¿tú entiendes que tú eres igual que ella? ¿Con qué frecuencia extiendo la mano a quien me lo solicita? Esto es importante también, porque si yo entiendo que alguien me está pidiendo un apoyo, una ayuda solidaria, un lo que sea, entiendo que yo también la he pedido alguna vez o desearía pedirla, o incluso en ese acto mismo de entrega, yo estoy ganando algo. Entonces también me habla de esa identidad, de esa hermandad, de esa equiparación de necesidades. Quiero tener una abstinencia perfecta y o vincularme únicamente con aquellos que la tengan. Entonces, hay comedores compulsivos de diferente nivel. Hay seres humanos de diferente nivel. Eso es lo que yo hablo. Porque es que tiene más dinero que el otro, pero como ser humano es diferente de mí, como ser humano. No estoy hablando de dinero, dinero es dinero. Salud, raza, credo, lo que sea. Estoy hablando de ser humano, es diferente de mí. Tiene dos corazones, o yo tengo cuatro brazos, o cómo estamos. Bueno, obviamente hay mutaciones genéticas, pero no estoy hablando en términos generales de eso, sino pertenecemos a la misma especie.
Entonces, ¿qué es eso de que, entonces yo soy identidad, identificarme con la raza humana? Para identificarme con la raza humana, primero se me invita a identificarme con mis grupos inmediatos, ¿verdad? Cuán a menudo pienso que las reuniones deberían ser mejores porque estas personas deberían estar más recuperadas. No existe tal. Las reuniones serán mejores en la medida que yo, porque todos estos elementos no le hablan al otro, todos estos elementos me hablan a mí. Jenny, tú recuerdas el principio espiritual de identidad, tú recuerdas el principio espiritual de unidad, tú recuerdas estos principios espirituales, entonces no hagas pedos innecesarios. Tampoco te quedes callada, di tu postura y vayamos a la votación. Di lo que piensas y ahora sí que se tome la decisión. Pero ya tú dijiste lo que pensabas. ¿Con qué frecuencia me animo a levantar la mano para servir en aquello que critico? ¡Wow! Entonces, con más detalle, con más deseo, mejor no critico, porque entonces me tengo que pensar, ok, Jenny, aquella persona es igual a ti, es un ser humano como tú. Ponete a hacer lo que está haciendo esta persona, a ver cómo lo harías. Yo lo haría súper mejor así, por un ratico, como dicen aquí en mi pueblo, toda escoba buena, nueva barre bien. Pero ¿y después? Entonces, allí es donde nos vemos las caras, ¿verdad? Otro principio espiritual, autonomía. La, la, eh, ¿Cómo es que se llama? La tradición nos diría cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos y ya va como un todo. Pero en realidad lo que nos está hablando es autonomía. ¿Qué relevancia tiene la autonomía? ¿Con qué frecuencia juzgo a otras personas, familias, a otras dependencias de mi trabajo, a otros servicios de mi grupo o a otros grupos? Comprendo los conceptos de libertad de acción o dignidad de elegir. Recuerdo experiencias en las que un vecino ha tomado decisiones que perjudican a mi familia o a mi casa. ¿Cómo me ha hecho sentir esa situación? ¿Qué pasa cuando no hay autonomías en una casa o un grupo? ¿Qué pasa cuando hay autonomías pero no se respetan? ¿Cómo puedo hacer que las autonomías se respeten sin afectar mi recuperación o perder la armonía? Entonces, aquí hay varios elementos, pero yo los separaría en la autonomía. En realidad lo que me dice es, tienes dentro de un lugar, dentro de un rango, dentro de un espacio, tienes una libertad. Tienes lo que nos dice la literatura, la dignidad de elegir. Pero no solo tú, Jenny, el otro también. Así que si aquellos dentro de su casa quieren dar gritos y no sé, aunque obviamente llegarán la bulla a mi casa si no llega mucho, pero bueno, o quieren, que se ya, invitar a un montón de gente rara todos los días, o que para mí es rara, esa es su casa, es su vida, que tienes que meterte. Ahora, creo que el ejemplo está bueno en materia de ahora, pero si están oyendo música, qué sé yo, de satánica o yo le digo satánica, pero para mí era heavy metal en mis tiempos. Kiss, ya se murió uno de los de Kiss y yo esos son mis tiempos. Entonces, están oyendo música Kiss todos los días y toda la noche, entonces ya empiezan a invadir. Y es un poco que el tema de que la autonomía tiene límites, mientras yo no perjudique a otras grupos sociales o a toda la sociedad, mientras no perjudica a otros grupos o a como un todo. Entonces la autonomía tiene límites, pero en principio lo que no me afecta, lo que yo no veo, no escucho, no huelo, no saboreo, no me afecta. Es más, si a veces veo y no me afecta, y a veces huelo y no me afecta. Entonces poder entender eso, porque a mí también me gusta que respeten mi, mi autonomía. Y la importancia de que existan reglas suaves, sugeridas en algunos casos, pero de que existan para que todos podamos conservar esa unidad de la manera más suave que se pueda. No hay no hay una autonomía que pueda proteger al 100% la unidad, pero
siempre es bueno que hayan esos lineamientos generales que nos hacen no equivocarnos, no decir palabras que tal vez no les guste oír en ese grupo social, no realizar acciones que tal vez perjudiquen a otros sin yo darme cuenta. Y luego está esa pregunta clásica, ¿cómo puedo hacer? ¿Ya la autonomía existe? Esas pequeñas reglas o sugerencias ya existen, ¿cómo puedo hacer para hacerlas respetar sin afectar mi recuperación o perder mi armonía? Pues esto implica también el que yo, hablábamos antes de otros principios de otro principio espiritual, en donde yo tenía que diferenciar entre la impopularidad y la mala crianza. Entonces, siempre yo como persona compulsiva sigo teniendo un mayor cuidado, dejo que el estómago, que el miedo que a mí me da cuando voy a decir algo que sé que resulta impopular, dejo que ese miedo me haga su trabajo, que su trabajo es decirme, cuidado, Jenny, sé cuidadosa de cómo lo vas a decir, porque puedes dañar a alguien y ese alguien finalmente puede ser tú, pero dilo. No es que no, el miedo no es para que yo no lo haga, es para que yo tenga cuidado. Entonces, esa sería la forma. Y creo que nos quedan 2 más. Propósito. Propósito, en la tradición nos dice, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevarle el mensaje al comedor compulsivo que todavía sufre. Entonces, el propósito nos plantea la importancia de conocer cuál es el objetivo de donde yo me encuentro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Es un club social? Pues entonces me comporto como en un club social. ¿Es una familia? Pues entonces, ¿cómo me gustaría que fuese esa familia? ¿Qué elementos debe considerarse? ¿Es una agrupación de 12 pasos? Pues entonces, ¿qué se requiere realizar en una agrupación de 12 pasos? No son grupos sociales en donde yo pueda hacer todo lo que yo quiera en todo momento. Cada grupo social tiene sus códigos, sus propósitos. Sus códigos serían la autonomía, pero su propósito es su objetivo. Y primero yo he de entenderlo para poder darlo a respetar. Y repasando estos principios espirituales, yo puedo fortalecer el propósito final, y que también desemboca en mi recuperación. Es interesante aquí, básicamente el tema del servicio y todavía si me voy más allá del servicio de amadrinamiento o apadrinamiento o el servicio de estudiar en algún grupo de estudio o algo así en donde yo tenga que repasar los principios espirituales, porque al repasarlos yo me fortalezco estos mismos principios en los que yo estoy adhiriéndome y creyendo más en ellos cada vez. Y hay algunas preguntas capciosas aquí, por ejemplo, ¿con qué frecuencia doy consejos en lugar de experiencias? Sabemos que el propósito de nuestro grupo es compartir la experiencia también para ayudar al otro, para compartirle esto que nosotros vamos recibiendo, pero no es dar consejos, no es inventarme lo que debería, un deber ser, sino el vivirlo. Y esto que yo comparta no solo han de ser éxitos, sino también mis retos personales, las cosas que pues me ha costado trascender o que estoy trabajando en ello. La importancia de dar la bienvenida a los nuevos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que a veces viene un nuevo y cuando hay, ¿quién quiere darle la F bienvenida? Y hay un cri, hay un ratillo ahí, ay, incómodo, incómodo, incómodo. ¡Ey! Levantemos la mano. ¡Ey! Tirémonos. Porque al contar yo mi historia la recuerdo y yo me fortalezco solo por egoísmo, ¿eh? Solo por egoísmo, podría decirlo. Pero si voy más allá, también estoy dándole la mano a este nuevo que viene. Y al no tan nuevo ni que les digo, ¿verdad? El no tan nuevo también sufre y eso es algo que no debemos dejar por suponer que el no tan nuevo deja de sufrir porque esta enfermedad es incurable y es bien escurridiza, siempre está ahí esperando. Y creo que ahora sí la final es la solidaridad. Y la solidaridad es bien interesante esto porque el texto de la tradición dice, un grupo de OA nunca debe suscribir, financiar o prestar el nombre de OA a ninguna entidad allegada o a empresa ajena para evitar que problemas de dinero, propiedad o de prestigio nos desvíen de nuestro objetivo principal. Pero el principio espiritual se llama solidaridad. Entonces yo diría, hey, ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso que solidaridad si yo estoy diciendo que más bien no se junten con nadie aquí? Entonces, ¿cómo es que soy solidario? En realidad la solidaridad no es con el resto del mundo. Ya con el resto del mundo, de hecho, tenemos todos los principios que ya hemos hablado, los 5 anteriores que hemos conversado y los que siguen. Pero la solidaridad de la que aquí se nos hablan es con esta hermandad a la que nosotros pertenecemos. Y dentro de esta hermandad a la que pertenecemos, entonces no se trata de no considerarnos que somos inferiores para estar poniendo por encima otras cosas que nos distraigan, ahora sí, de este objetivo fundamental. Entonces, me es posible relacionar la solidaridad, concentrar mi atención en el propósito primordial. Entonces, esto clásico yo lo podría comparar algo así. Resulta que yo tengo esposo. Eso no es algo, es real, o sea, yo tengo un esposo. Ya tengo 25 años de tener al mismo. Ay, yo no sé ni cómo me ha aguantado. Ya ve, yo me conozco, así que yo no sé cómo me ha aguantado. Pero, ¿qué pasaría si entonces yo, mira, le voy a tirar pajaritos de fuego a aquel que pasó, y a aquel le voy a mandar un privado, y a aquel le voy a mandar aquello, y aquel. Entonces, la solidaridad aquí podría llamarse también lealtad. Ya no digo fidelidad, digo lealtad. Entonces, si yo empiezo se me presenta, voy a ponerme a leer no sé qué, algo de Pablo Coelho, ahora voy a traer algo de Narcóticos Anónimos, ahora voy a traer algo de, qué sé yo, la primera lectura de la misa de ayer, y ahora voy a traer, ay, qué bonito que suena esta canción de Rosana, la voy a poner aquí para que la cantemos y la analicemos. Entonces, ¿en dónde queda los principios espirituales, los pasos, las tradiciones? Quedémonos por lo menos por ahí, pasos y tradiciones que yo vine a entender, a aprender para darle la oportunidad y darme la oportunidad a mí para la recuperación. ¿En dónde quedan? Si empiezo a meter de todo. Pues entonces, siendo solidarios con este concepto, con este programa y con todos los que están entrando, y yo les estoy diciendo que esto es un programa de 12 pasos que trabaja y que tiene 80 años de existir y que no sé qué. Entonces, sí, y estoy leyendo citas de Pablo Coelho, entonces como, o sea, no leyéndolas individualmente, sí, pero utilizando el tiempo de mi reunión para hacer esas lecturas y que ahora discutámoslas. Entonces no les estoy ofreciendo, no estoy siendo realmente solidario, estoy siendo desleal, mentirosa. Y pues acá hay otros elementos a vincular con la solidaridad, como es la igualdad, la ayuda mutua y el desprendimiento, que siempre nos habla de verlo de cara a la hermandad, de ser solidarios, de recordar que somos iguales. También los principios espirituales se van reforzando unos con otros, y de que yo he de desprenderme de partes de mí. No todas esas partes son enfermas, muchas son sanas y muchas son tiempo y muchas son amor y cariño y atención, con tal de que esta hermandad que yo estoy desarrollando, en la que yo me estoy incorporando, crezca y se fortalezca. Y entonces, a quien guste y pueda, si tienen alguna consulta, inquietud, claro que la pueden plantear, pero si no, yo lo que les pido es que compartamos cuál principio espiritual considero que más convendría que yo desarrollara para el beneficio de mi agrupación, de mi familia o de mi trabajo. Entonces, voy a retomar cuáles hemos visto hoy, porque hoy entonces dijimos que vimos. El primero que vimos, unidad y toda la perorata que me eché. Confianza, identidad. Espérense que lo escribo aquí. Lo voy a escribir aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Unidad, confianza, identidad. Vamos a ver cuál otro. Autonomía
propósito y solidaridad. Ahí están. Entonces, si no tienen preguntas y si las tienen, pues igual ahí con mucho gusto aquí estamos, pero igual lo único que les puedo compartir es mi experiencia. Yo me sentiría más tranquila si ustedes compartieran cuál de esos ustedes consideran que les gustaría fortalecer en sus grupos sociales y por qué. Esa sería buena y por qué. Y de mi parte, por hoy sería todo, querida Citlal. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias por compartirnos, por enseñarnos, mostrarnos tu experiencia. Tenemos ya manitas levantadas. Vamos a pasar entonces a nuestras manitas. Tengo la manita de nuestro compañero Adrián. Dame un segundo, espérame, dame un segundito. Listo, compañero. Adelante con tu pregunta, gracias. A ver ahí, sí. Gracias, compañera, pero me parece que primero levantaron la mano la compañera Oli Ay, es verdad. y la compañera Dolores, y después yo. Sí, ya. Gracias, compañero, Por favor, perdón. gracias. Ya vi en la imagen. Oli, perdón, discúlpame. Gracias. Buenas noches, compañeros. Olivia, comedora compulsiva. Ay, Jenny, yo ya no sabía si de qué lado volteaba porque era cachetadón tras cachetadón. Qué bárbara. La verdad es que a mí el principal principio es la unidad. Eh, Se me ha olvidado que todos trabajamos para lo mismo. Y la verdad, pues ahora tengo que hacer mi noveno y corregir principalmente, ¿no? Porque pues de nada sirve hacer un paso si voy a seguir con la misma actitud, ¿no? La verdad, muchas gracias por dejarme ver. Ya lo tenía visto, ¿no? Pero no, ahorita sí fue así como que tómela. Gracias. Sí, ahora a Gracias, lo que sigue. Gracias. gracias, Oli, gracias. La unidad, o sea, de hecho, vamos a ver, tanto hoy como mañana vamos a ver que todo termina en la unidad. Todo termina en la unidad porque nuestra enfermedad es de aislamiento. Entonces, es la que más vamos a estar correteando siempre. Pero muchas Gracias. 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 Gracias, Jenny. Gracias, Oli. Adelante, compañera Dolores. Desactiva tu micro. Gracias, Itlal. Jenny, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy. Em, Dolores es recomendadora compulsiva y bueno, pues la verdad es que me identifiqué con todas. Encuentro eh, puntos, ¿no? Para trabajar, para mejorar, pero particularmente con la autonomía. em, digamos, fue la que más me resonó. Esta parte de, pues sí, de tener experiencias donde otros han decidido y me han dañado y donde, por supuesto, yo he decidido y he dañado a otros. Y pensaba yo que el trabajar la autonomía en el sentido de que hay muchos pensamientos y muchos sentimientos de mi parte donde la autonomía, las reglas, los acuerdos, la convivencia, por hacer una analogía, es como si yo me siguiera vistiendo con la ropa de cuando era puberta, ¿no? Y que ahora que tengo 54 años, no he actualizado por ejemplo, en mi familia o en algún tipo de relación eh, interpersonal mis comportamientos
y pues esta parte de, pues sí, de ser consciente que hay libertad de acción y que hay una dignidad en el elegir, ¿no? Muchas gracias, gracias por dejarme compartir y escucharme, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Muchas compañera. gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí un mensajito en el chat de nuestra compañera Miriam Cortesano que dice, yo creo que la que me hace falta aplicar es unidad. Gracias, Muchísimas Miriam. gracias. Y ahora sí, nuestro compañero Adrián. Adelante, compañero, gracias. Gracias, compañera. Eh, gracias, Jenny, por el compartimiento y gracias, compañeros y compañeras, por la unidad. Pues bueno, yo honestamente no había puesto atención en estos principios. No he llevado el programa como debe de ser. Estoy tratando de asistir a la mayor cantidad de juntas posibles, pero también, en mi caso, ahorita escuchando el compartimiento de compañera Jenny, creo que el que me hace falta más reforzar y aplicar también es la unidad, partiendo de lo que ella explicó. Y aparte de, evidentemente, del grupo, sobre todo llevarlo a mi vida, ¿no? A mi vida personal, a mi vida familiar. Y pues bueno, evidentemente eso aplica a todos los ámbitos en los que me desenvuelvo. Entonces, también coincido que es el tema de la unidad, porque de ahí, de ahí parte todo. Es más la misma naturaleza probablemente, ¿no? Sea entre los los mismos grupos. No me estoy comparando ni mucho menos, pero los mismos grupos de animales, ¿no? Las manadas, la manada es fuerte cuando la manada está unida, ¿no? Entonces, cuando un depredador quiere cazarlos, lo que hace es romper la manada para que cada uno se vaya por su lugar y ya sea más fácil cazarlos. Entonces, pues me llevo también ese compartimiento y muchas gracias por el servicio. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Y miren, quiero rescatar algo de las dos participaciones, también de la de Dolores y la de Adrián. Bueno, también Oli tenía que ver con este tema y bueno, y Miriam, hay una, cuando ahora Adrián habló de los animales, bueno, de los animales no humanos y de cómo trabajan, se me vino a la mente esas escenas de cuando hay no sé, un cuerpo pequeño de agua y hay unas hormigas que quieren pasar de un lado al otro. Entonces hacen como un puente de hormigas. Ellas hacen como un puente de hormigas que no sé, a mí las hormigas siempre me han fascinado. Antes las mataba, tengo que decirlo. Las metía como en un tarrillo de agua y yo recogía hormigas por todos lados y me encantaba verlas ahí. Y yo, ay, qué bárbara. Pero cuando era niña, cuando era niña. Pero después me gusta observarlas y ellas son capaces de hacer un puente de hormigas para que las hormigas, otras que van trayendo las hojitas y todo eso, pasen por encima de ese puente de hormigas. Entonces, inmediatamente cuando Adrián lo dijo, yo me puse a pensar en ese puente de hormigas y después dije, el humano no es capaz de eso, pero miento. Y si aplico estos principios espirituales que hemos visto ahorita, malos que vamos a ver mañana, pero sí que es capaz y yo soy una muestra viviente de ello. Yo he estado compartiendo en tribuna que yo hace como, no sé, 2, 3 meses, a mi perrita y a mí nos atacó un boxer. Fue así pues como lo pintan en los videos que salen ahí periódicamente, fue un ataque bien feo, bien horrible. Pero la gente extraña nos ayudó. Y las dos, mi perrita y yo salvamos, sobre todo a mi perrita, porque ese perro quería a mi perrita comérsela, literal. em, digamos, ella salvó la vida y yo salvé parte de mis dedos gracias a que gente desconocida, no era el dueño del perro, el dueño del perro llegó después, gente desconocida se tiró a salvarnos al punto que había una señora que cuando yo la vi, cuando yo empecé como a volver en mí y ya a bajar toda la adrenalina, ella tenía puesta una chancleta sí y una chancleta no. O sea, tenía una chancleta y en la otra estaba descalza.
Y entonces yo le empecé a preguntar, ¿pero usted quién es? Entonces me hace ella. Es que no, yo no sé ni dónde estoy, nunca había pasado por este barrio y veníamos por aquí, la vimos ahí luchando y gritando y y dijo, ella se tiró del carro en marcha porque él venía manejando con la pareja de ella y ella se tiró del carro en marcha al punto que él dejó una chancleta en el carro y la de la otra no y le metió. Ahí ustedes verán cómo hacen en los cortes, en los bips o lo que sea. Le metió el dedo entre el culo al perro porque dijo que ella lo vio en un TikTok, que metiéndole el dedo entre el culo a un perro cuando estaba atacando soltaba. Yo no le pregunté bien, honestamente no me dio la cabeza para preguntarle y funcionó. Porque yo cuando los vi a ellos, fueron un montón de gente que llegó de repente, ya no había, o sea, yo ya no vi, sentía al perro, ya veía a mi perrito, yo lo abrazaba y todo. Y yo ya no supe cómo se fue el perro, nunca se lo pregunté a nadie. Pero entonces, yo me pregunté, pero lo que me pregunté después fue, ¿habría sido yo capaz de hacer eso mismo por un desconocido en la calle? Y creo que la respuesta potencial es sí, porque por la misma razón que ella lo hizo y los demás vinieron varias personas, fueron como 7 personas que llegaron a salvarnos. Y digamos que la octava fue el dueño del perro. Entonces, el ser humano también lo hace. Lo malo, o no lo malo, lo lamentable, o no sé si lo lamentable, lo que tal vez deberíamos ponerle más atención es que solemos hacerlo en momentos de emergencia extrema y no en el día a día. Entonces tendemos a que nos olvidemos de esto en el día a día hasta que se convierta en una emergencia extrema. Entonces, de verdad que ¿por qué lo uno también con lo que decía Dolores? Porque Dolores hablaba de uno muy interesante que es la autonomía. Hay otra compulsión de la cual yo estoy un poquito, me he recuperado un poquito, en donde la autonomía es muy problemática. Por autonomías y por tradiciones, yo no voy a decir la cuál es, pero ustedes ya podrán sacar sus conclusiones, en donde se revuelve el otro conmigo y yo con el otro y mis funciones y mis deseos y mis necesidades y yo no sé dónde empiezo yo y dónde termina el otro. Por dicha ya lo tengo más trabajado, pero al principio, antes, ay, compañeros, compañeras, yo decía, yo mejor me muero porque yo necesito quedar bien con todo el mundo y esto es horrible, no puedo. Esa es otra compulsión otra forma de que toma mi compulsión. Y allí cuando eso ocurre de manera más enfermiza, entonces yo pierdo de vista también, me pierdo en las necesidades del otro al punto que, que resulta enfermizo. O sea, hay un punto, hay un límite entre hacerlo en casos de emergencia o hacerlo siempre, 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 siempre en todo lo que hago, porque o sea, creo que la idea es ir buscando ese punto medio en el cual nosotros tratemos de vivir esa unidad sin necesidad de esperar a que haya una emergencia fea, en donde haya que ver a quién se rescata, ni tampoco perdernos en las necesidades del otro siempre, ¿verdad? Es complejo esto y por eso nos decía Bill W., el problema no es dejar de tomar. Básicamente eso fue lo que nos dijo en esa introducción. El problema no es dejar de tomar, el problema es mantenerse sin tomar. Y para mantenerme sin tomar, yo necesito las tradiciones. No es que me gustaría, ay, si un día estos las estudio. Bueno, pues un día de estos te darás cuenta, porque todos llegamos a las tradiciones por una sola razón, porque nos damos cuenta que ya hicimos 7 veces el camino de los pasos y no hay manera de dejar de comer compulsivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Aprender a vivir con los demás. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Tenemos a nuestra compañera Geo. Adelante, Geo, escuchamos. Gracias, Citral. Buenas noches, yo soy Georgina Comodoro Compulsiva. Jenny, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, como siempre un verdadero placer.
escucharte y hoy me di cuenta de algo muy importante. Siempre pensé que la unidad era la principal de las tradiciones, por algo era la primera, por algo se hace tanto hincapié, pero fíjate que acabo de descubrir algo. Yo pensaba que la segunda tradición era confiar en mi poder superior, pero ahorita como tú lo expusiste de manera tan clara y tan bonita, me doy cuenta que esa es la tradición que más me hace falta, la confianza, porque no nada más en mi poder superior, sino en todos los que me rodean, porque el miedo es la falta de fe en Dios. Y si yo quiero trascender todos mis miedos que adquirí el día cuando tenía 3 años que me volví comadrona compulsiva y que me volví, que tenía miedo de los truenos, de los relámpagos, de la soledad, de la oscuridad, del estar acompañada y del estar sola, como dije, de la soledad. Entonces, pues acabo de descubrir que la confianza es la tradición ahorita que más me conmovió de todo lo que dijiste. Confiar no nada más como dice la segunda tradición, confiar en mi poder superior, sino en todo lo que me rodea. Y bueno, pues eso es lo que ahorita te agradezco tanto que me has hecho descubrir y me voy con la tarea. Muchas gracias, Jenny, que Dios te bendiga siempre. A ti igual, Geo, y muchísimas gracias. Y qué importante también, o sea, definitivamente, es que todas nos llevan, y que yo creo que ese debe ser tal vez el propósito o el objetivo de esta noche para mí, es aclarar que todas llevan a la unidad, pero cada una de ellas por sí sola es muy importante y es muy jodida, o sea, es muy jodida. Y el tema de la confianza es uno, y bien lo señala Geo. En mi caso también pasó lo mismo, digamos, yo al poder superior así, yo confío en él y ya, punto, yo confío en él, pero yo no confío en que aquella persona esté hablando en nombre del poder superior, ni confío en que esto esté pasando porque el poder superior quiere, ni confío, o sea, entonces ya empiezo yo como a delimitarlo más y en esa delimitación me pierdo. Pero vean que hay un punto en el cual yo les decía al principio que yo he tenido muchas experiencias, pero no sé, o sea, eso no significa que sea algo positivo, o sea, significa que es algo doloroso, es algo terrorífico a veces, pero cuando agarras esa experiencia y dices, bueno, no, vamos a agarrar esas experiencias y las vamos a convertir en algo de aprendizaje porque así no puedo seguir viviendo, carajo. Y esto que fue hace 3 semanas más o menos, me pasó. Cuando hube yo perdonado al dueño del perro, porque me costó mi rato. Imagínense que les dije hace 3 semanas, bueno, no, sí, bueno, me devuelvo, cuando hube yo perdonado al dueño del perro que nos atacó, porque el hombre pagó todos los gastos de recuperación de mi perrita, whatever, lo que sea. Igual yo le dije sus 4 verdades, pero no, había una parte de mí que no quería perdonarlo, yo quería destrozarlo a él, y a medida que pasaban los días, yo quería destrozar al perro y a él. Es muy jodido. Porque uno ve esos ataques, pero no sabe lo que pasa después. Si la persona se salva o si el perrito se salva, uno dice, así ya, ¿qué dice? Ya, o sea, nadie. Pero entonces vienen las pesadillas, entonces vienen los ataques de ansiedad en personas hipersensibles como yo, que se hicieron presentes. Pues entonces yo, pues busqué a mi padrino, escribí, oré, compartí en tribuna a los que me escucharon, de todo hice un poco. Y en un momento determinado dije, tengo que perdonar a este huevón, porque lo único que hizo fue ser un poco huevón. Pero yo también puedo ser un poco huevona muchas veces. Entonces más vale que lo perdone, porque me está afectando. Literal, me estaba afectando ya mentalmente. Entonces hice un propósito y empecé a perdonarlo, hice unos ritualillos ahí locos y funcionó. Y yo había terminado de perdonarlo y en eso me mandaron una invitación a unas clases de defensa personal totalmente gratis. Y yo, aquí está, esto es el poder superior actuando y me matriculé ahí. Y fueron
8 semanas. Ya terminaron este lunes pasado. Pero como hace 3, yo dije, yo necesito más fuerza porque las clases de defensa personal puede sonar muy bonito, pero eso es muy físico y muy agotador. Y tienes que pelearte, o sea, o simular el pleito con las compañeras, era para mujeres. Entonces, a veces ellas eran las ladronas o las violadoras y a veces era yo y así, ¿verdad? Entonces, y todo lo que iban enseñando había que aplicarlo. Yo me tomaba una tacita de café, y perdón pero es que tenía que decirlo para que se entienda, bien negrito antes de irme. Bueno, un pequeño desayunito, no mucho porque con todo el movimiento uno le dan ganas de vomitar, pero una tacita de café bien cargadito. Entonces yo iba así siempre todos los lunes, porque eran los lunes con las pilas bien puestas, como decimos aquí, y, y daba mi clase bien. Pero yo un día, hace como 3 semanas, dije, yo siento que necesito algo como más potente. Y me había comprado unos tecitos, unas infusiones que se llama de frutos del bosque, decía. Y yo los había probado y no eran dulces porque yo no le echo azúcar, pero, pero daba esa sensación de como que tenía cierto podercito. Y dije, voy a hacerme una de estas. Papá, me la hice. Y cuando llegué, ya llegué y ahí estábamos en el calentamiento y yo sentía que sudaba y sudaba y sudaba. Yo soy hipertensa. Pero yo sentía que sudaba y sudaba. Yo, qué raro, porque todo el mundo yo sudo y nadie suda aquí. Bueno, ya nos fuimos a la zona verde y a darnos ahí y a revolcarnos y todo lo que se hace ahí en esos cursos graciosos, retadores a lo que es a las personas como yo que tenemos problemas con el contacto físico. Y, y esta, y en eso siento que todo me empieza a dar vueltas, pero literal, como, bueno, yo voy a dar el ejemplo porque que yo les puedo compartir porque es lo único que se me pareció. Yo en algún tiempo coqueteé con el alcohol, pero coquetear sabroso, ¿verdad? Porque yo tomaba hasta que me vomitaba, o sea, cosas reales, o sea, yo creo que soy un poco alcohólica. Pues la cuestión, un poco alcohólica, como que si fuera un poco embarazada, ¿verdad? Pues la cuestión es que empiezo yo así y siento que me voy a vomitar y yo, pero ¿qué voy a vomitar si ya, o sea, desayuné hace como 2 horas? Y yo, y yo le digo a la compañerita con la que me estaba peleando, le hago yo, compañerita, estoy muy mareada y me hace ella, sí, yo también. Y en eso me vuelve a ver y me hace, siéntese, acuéstese, súbase, bájese, profesor, venga, no sé qué. Yo salgo un poco a caminar, entonces normalmente soy negra, pero ahorita ando más negra porque está haciendo mucho sol en las mañanas. Pues dicen que estaba de color verde. Pues ahí me hicieron los santos óleos, no sé qué hicieron, pero tuve que llamar a mi marido que me llegara a recoger. Cuando llegué aquí, me tomé la presión y estaba en 100/50. Yo soy hipertensa. Yo no sabía lo que me estaba pasando porque a mí nunca en la vida se me había bajado la presión. Entonces ya llamaron a un doctor ahí que es de la familia, dijo, levante las patas, dele bastante agua y bastante líquidos y espere. Y ya eso fue como a las 9 de la mañana y como a las 3 de la tarde ya Jenny andaba como en 130/70, que es un poquito lo normal para ella. ¿Por qué les cuento todo esto? Cuando Geo me habla de la confianza, yo estaba entre un montón de extraños y se me apagaron las luces. Cuando llegué a mi casa, todo mi dinero, mi celular, mis llaves, todo estaba en su lugar. Y yo estaba en su lugar, en mi cama, pues. Yo no supe lo que pasó conmigo. Yo no podía ni siquiera sentarme porque me iba para el suelo. Entonces yo le agradezco al poder superior porque yo en ese momento dije, hay que confiar, hay que confiar en el ser humano, hay que confiar en que todos llegan, dice que todos llegan cuando tienen que llegar. Todos hacen, o algunos o los importantes hacen lo que tienen que hacer.
Y si yo me cuido y voy a lugares en donde yo veo que haya gente, por lo menos, voy a volver a mi casa. Sea viva o sea muerta, pero voy a volver. Entonces, ¿a qué le he tenido tanto tiempo? Porque chicos, chicas, yo llegué a no salir de mi casa en algún tiempo, sobre todo después de la pandemia. Yo le tenía terror a salir a la calle. Pensaba que el bicho estaba en cada ser humano que se acercara. Y me tomó mi tiempo el ir recuperando gotitas de confianza en la humanidad, en el ser humano individual, en los jóvenes y en los viejos. ¿Por qué no? Y en esto, en eso, el programa ha tenido mucho que ver. Y de repente, el que yo desarrolle estos principios en mi vida o trate de trabajarlos, no me exime de que van a ocurrir cosas, porque estoy diciéndoles que esto como me pasó hace 3 semanas. Ah, bueno, no les terminé por aquello. A todos los hipertensos o personas con baja tensión, cuando reviso de qué estaba hecho el té, primero no había que calentarlo, yo lo hice caliente, era en té en frío. Y segundo, el producto principal con el que estaba hecho, no sé por qué le llamaban frutos del bosque o frutos rojos, era Jamaica, que le dicen ustedes. Aquí le dicen hibiscus, algo así. Pues esa vaina, usted la pone a calentar y le baja la presión a una hipertensa como yo, que soy a mucha honra desde hace muchos años, tremendo. Entonces, bueno, ya eso era un comercial aparte, pero el punto aquí para destacar es que siempre, eh, las cosas y las personas llegan cuando tienen y deben de llegar. Entonces, el desarrollar esa confianza que hasta la vida de uno, la salud de uno, al final va a estar en manos de otros. Es como la prueba final. Ya no tienes nada más que entregar que tu propio cuerpo, tu vida, que te hagan para. Vieras, yo sentía, me hacían así como para acá, para allá, yo me sentía como una giganta de esas, de las ferias. Yo no sé, no puedo describirlo todavía, pero es importante también el saber que incluso en temas tan delicados, eventualmente como caer ahí de un patatús, alguien te va a ayudar si lo haces en un lugar relativamente bueno, ¿verdad? Y pues eso, muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias a ti. Muchísimas gracias por tu compartir. No hay más manitas, compañeros. Em, ya estamos cerrando. Pues bueno, el grupo Volver a Nacer agradece a nuestra compañera Jenny Luna por regalarnos su experiencia, fortaleza y esperanza. Muchísimas gracias, Jenny.